y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana, ya con 36 minutos. Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos ya en la edición jueves 27 de abril del informativo Willaricui, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mi nombre es Javier Chejia y nosotros junto a Guillermo Recharte ya estamos listos para compartirles la mejor información. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos de toda la provincia de Cotabambas con sus 6 distritos, amigos. A esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, amigos, ya empezamos el informativo Willaricui, por supuesto, con todas las informaciones. Una bonita mañana, bastante fresca, a pesar de que está muy despejado por esta parte de Chayoahuacho, de Cotabambas. Creo que efectivamente, bueno, no ha amanecido como otros días, ¿no? Con intenso frío. Bueno, seguramente en otros lugares sí los puede haber. Bueno, pero de todas maneras, amigos, hay que abrigarse. Bueno, si ahora estamos así, que será en mayo, junio. Amigos oyentes, el día de hoy vamos a hablar diversos temas en el plano regional. Amigos oyentes, estamos a un día prácticamente de conmemorar los 150 aniversario de creación política de la región de Apurímac, y nosotros, todos los apurimeños, debemos de sentirnos orgullosos del crecimiento de nuestra población, del crecimiento económico que hemos tenido en el transcurso de los últimos años. Y lógicamente esto es también gracias al trabajo que cada uno de nosotros desarrollamos. También, amigos oyentes, se ha hablado sobre los 100 días de gestión del gobierno regional de Apurímac, destrave de proyectos paralizados y también ejecución de obras de impacto regional. Ha anunciado el gobernador Percy Godoy durante informe de los primeros 100 días de gestión. Dijo que su gestión anterior dejó, escuche bien, 12 proyectos paralizados y otros inconclusos por mal manejo presupuestal. Vamos a tratar, Guillermo, de comunicarnos con el exgobernador regional, el profesor Lantarón, para que, pues bueno, también dé su descargo, ¿no? Porque claro, se habla 12 proyectos paralizados y otros inconclusos. ¿Por qué? Dice por mal manejo presupuestal, amigos oyentes. Bueno, así es, amigos, informaciones también que tenemos para hoy día. Atención, hoy día tenemos muchas informaciones. Por supuesto, amigos, atención, en Mara se anuncia campaña de documentación itinerante. Y Menacer, conjuntamente con la Oficina de Registro Civil, se van a hacer trámites de renovación de registro civil, bueno, en este caso de trámites de renovación de fotografías de DNI electrónico para menores. Se van a inscribir, digamos, va a haber inscripción extemporánea, por caducidad también, duplicado también. Entonces, se estamos haciendo una campaña de documentación itinerante. O sea, podemos allí cosa pone que, y bueno, si es de documento electrónico, Guillermo, qué bueno, porque hay ciertas, digamos, facilidades con este documento, y también el gobierno está tratando de que la población en su mayoría ya no tenga este DNI azul, sino el DNI electrónico. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional, el día de ayer, bueno, se ha hablado sobre el tema de la señora Betsy Chávez y también
otros 2 ministros. Poder Judicial rechaza pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra por golpe de Estado. En su caso, el Poder Judicial optó por la comparecencia con restricciones y una caución de 100,000 soles, amigos oyentes. Pues bueno, el juez supremo Juan Carlos Checley y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó el pedido del Ministerio Público de apresar preventivamente durante 18 meses a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino. Bueno, y hoy día también tenemos para compartir con ustedes, amigos, las informaciones respecto al expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Bueno, hasta el momento no recibe visitas, pero ya dijeron, atención, que podrá recibir desde esta semana en el penal de Barbadillo. Muchos decían Barbadillo. Es el penal de Barbadillo, donde están, que precisamente es uno especial. ¿Qué va a recibir, Guillermo? Visitas. Ya. Va a recibir, ya va a poder recibir visitas, ¿no? Entonces, lo que pasa que todavía tenía, pues recién está ingresadito, y entonces el presidente del INPE, Federico Yaque, ha dicho que el presidente ya esta semana podrá recibir visitas, pero ha descartado que los 3 presidentes puedan encontrarse. Para alguna vecino pura cañango de que, pues. Ya, Pedrocha, oye, Alberto, despierta. Ya, oye, vamos, bueno, Alejandro, es que Quinzango, Ajana con Comacha, o Yarina con Comami. Pero manan tupan comancho, guayajecuna panaiguna, jaro chapi cayanco. Cada uno tiene un ambiente separado, ¿no? Un ambiente destinado. Y bueno, al respecto, amigos oyentes, sobre este tema del señor Alejandro Toledo, está involucrado con este tema de las empresas brasileñas Odebrecht. Esto ha ocurrido, amigos oyentes, a fines del 2016. Exfuncionarios de la constructora brasileña Odebrecht revelaron que entre el año 2005 y 2014 pagaron cerca de, escuche bien, $29 millones en coimas para obtener licitaciones en el país a diferentes presidentes de la República. Entre ellos se puede mencionar al señor Alejandro Toledo, el señor Alan García, el señor Pedro Pablo Kuczynski y también Guillermo, en este caso estaría faltando Ollanta Humala. O sea, son los presidentes que han sido involucrados con la empresa brasileña Odebrecht. O sea que Odebrecht, escúchame, discúlpame, Odebrecht en el Perú visiblemente entra en el 2001 hasta el 2006 con Alejandro Toledo, 2006 al 2011 con Alan García, 2011 al 2016 con Ollanta Humala, del 16 hasta el 21, bueno, en este caso no terminó, Kuczynski, pero no solamente en el Perú. Odebrecht había actuado, amigos, en todos los países, sobre todo sudamericanos, había tenido bastante influencia. Qué buen relacionista habrá tenido, ¿no? Odebrecht en todos los gobiernos y sobre todo en esos países donde ha hecho pues una serie de, ha cometido o ha generado, en todo caso ha provocado mucha corrupción con los gobernantes de casi todos estos países sudamericanos, casi todos. Entonces fíjate qué tal, yo digo, buen relacionista habrá tenido Odebrecht, ¿no? Bueno, lo cierto es que ya en su momento dijeron que sí, se ha corrompido autoridades por cierta cantidad, por cierto monto, y ahora, uno de ellos llegó al país. Está siendo ya iniciado su proceso de juzgamiento. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano regional, Ocinermin supervisó grifos para verificar reporte de sus precios actualizados. Y eso es muy importante, amigos oyentes. Si usted ve, digamos, un establecimiento que expende combustibles y no tiene los precios actualizados, porque puede ser que ahí aparezca un monto y luego a usted le estén vendiendo por otro monto. Le recuerdo, amigos oyentes, hay una institución que fiscaliza eso, se denomina Ocinermin, y están verificando si realmente los grifos
el anuncio que ponen, están cobrando con ese monto. El operativo es parte de la actividad de supervisión que vienen realizando esta institución, el organismo supervisor de las inversiones en energía y minería, o Sinermin, llevó a cabo un operativo en conjunto con la policía, la fiscalía, la prefectura provincial y también la Defensoría del Pueblo, con el fin de verificar que los grifos de la ciudad de Andahuaylas cumplan con reportar sus precios actualizados de combustible. Bueno, en nuestras provincias, ¿cómo estará, no? ¿Cómo estará en el distrito de Chalhuahuacho, en otras localidades? Está, creo, alrededor de 19.90, 20 soles, ya creo está. Ayer pude ver que estaba en 18 y algo. Ya, 18 y tantos, ¿no? Bueno, usted sabe que eso es libre oferta y demanda, ¿no? Sí, pues Entonces, sí. Pero yo en Lima, casi con 17 soles tanqueo. O sea, por galón, ¿no? Ahora, premium. Eso es importante mencionarlo, Claro. ¿no? Porque ahora ya hay solo dos tipos de combustible, el regular y el premium. Sí, sí. En todo caso, bueno, ahí Bueno. viene lo que usted dice, ¿no? Oferta-demanda. Cada uno ve sus precios, pero ¿sabe qué? Lo importante es que deben de publicarlo. Eso sí, la tarifa debe estar visiblemente en un lugar así donde todos puedan verlo. Eso es importante. 6 de la mañana, 48 minutos. Ya se empezó a hablar nuevamente de Martín Vizcarra, mi querido Javier. Sí, pues. ¿Ah? La Fiscalía, la misma fiscal de la Nación, ya presentó, dice, denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Pilar Macetti por irregular vacunación. Pero en realidad sí, deben de medir con la misma vara a toditos, ¿no es cierto? En este caso, bueno, por esta situación, nada menos por mentiroso, a don Martín Vizcarra lo han vacado, ¿no? Bueno, en este caso también, usted sabe cómo llegó las vacunas, cuántos querían vacunarse, sin embargo había, digamos, limitaciones y bueno, sencillamente los del gabinete muy vivos se han vacunado, a sus familiares han vacunado, pero a escondidas, pero simplemente ellos sí podían haberse vacunado porque ellos sí eran de las personas que estaban al frente del gobierno, por lo tanto tenían que movilizarse por acá, por allá. Ellos sí podían haberse vacunado, pero lamentablemente no dijeron eso, sino que ellos dijeron los últimos en salir seremos nosotros, ¿no es cierto? Pero sin embargo a escondidas se vacunaron. Ese es el problema. La mentira les costó bastante, ¿no? Claro. Así que la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Martín Vizcarra y Pilar Macetti corresponde a esa irregular vacunación de funcionarios del Estado contra la COVID-19. Bueno, y este tema del trabajo de la Fiscalía, amigos oyentes, es un trabajo bastante complejo porque dentro de su cartera no solo tienen, digamos, a una o dos personas, entre los principales, ¿no? A todos los presidentes que ya anteriormente hemos mencionado, los cuales, están, cada uno con una carpeta determinada, ¿no? Con una carpeta fiscal, y ni siquiera solo una, hay 10, 12, hasta 18 carpetas de investigación. Y justamente, Guillermo, el día de ayer ya hablábamos sobre un tema un poco polémico, ¿no? Sobre la fiscal de la Nación, en este caso la Junta Nacional de Justicia. Bueno, abrió investigación preliminar contra la fiscal de la Nación por recibir condecoración del alcalde de Lima. Ha recibido un reconocimiento, una condecoración, y bueno, la Junta Nacional de Justicia también está viendo por qué, ¿no? La fiscal de la Nación puede recibir, digamos, este tipo de reconocimientos. Pero bueno, en este caso se le abre investigación a la fiscal de la Nación. No es la primera, la segunda, es la tercera. La tercera investigación se dice que efectivamente quieren bajárselo pues a las llantas a la fiscal de la Nación, que ya por lo menos ya tiene resultados, ¿no? Tiene resultados, por ejemplo, de haber llevado a la cárcel por irregularidades. Bueno, en este caso están en pleno proceso, todavía no se ha sentenciado, pero nada menos a dos presidentes, ¿no es cierto? Vamos a ver, pero se la quieren bajar la llanta. Vamos a ver si avanza o no avanza. 6 de la mañana con 51 minutos. Esta es la previa del informativo Guillaricuy, edición correspondiente a hoy, jueves 27 de abril, año de la Unidad de la Paz y el Desarrollo. Mucha atención a la frase de la semana. Rodéate de personas que crean en tus sueños. También te animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti.
Repetimos, amigos, como siempre, y esto efectivamente no debemos dejarnos que alguien nos pueda criticar, destruirnos con sus críticas, no. Así que siempre, siempre rodéate de esas personas que crean en tus sueños, te puedan animar tus ideas, te puedan alimentar tus ideas, te puedan apoyar en tus proyectos, puedan apoyarte en tus ambiciones y al final puedan sacar lo mejor de ti. 6 de la mañana con 52 minutos, 27 de abril. ¿Qué pasó un día como hoy? Año 1835, Charles Darwin inicia un viaje por tierra a lo largo de la costa del Perú. En 1866, el almirante español Casto Méndez Núñez entrega un manifiesto al cuerpo diplomático, notificándole que en 3 días iniciarían el bombardeo de Lima. En el año 2014, un día como hoy, en la ciudad del Vaticano, son canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco. 6 de la mañana, 52 minutos, amigos. 6 de la mañana, 52 minutos. Estos son, atención, el informativo Willarico y de hoy día, jueves 27 de abril. Pajarime, Yachtamazegona, Pachak Pizhachum, Kawatata, Juntaikonja, Departamento de Apurímac. Apurímac Suyunchi, Vayajeguna Panaigona. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricuy. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana con 53 minutos, informativo Willaricuy, edición correspondiente a hoy, jueves 27 de abril, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención, estos son nuestros titulares. Municipalidad Distrital de Mara anuncia campaña de documentación itinerante en coordinación con la Oficina de Registro Civil. Podrán realizarse trámites como la renovación de fotografías del DNI electrónico para menores, inscripción extemporánea, renovación por caducidad, duplicado, entre otros, solo los días 8 de mayo en el municipio del centro poblado de Apumarca y el día 9 de mayo en la Plaza de Armas del distrito de Mara. 6 de la mañana con 54 minutos para hoy, la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, invitan a las instituciones, organizaciones y público en general a la ceremonia de acto protocolar y desfile cívico-escolar por el 150 aniversario de creación política de la región de Apurímac, a desarrollarse mañana desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Así es, por su parte, el gobierno local de Velille ha organizado la Expoferia Velille 2023, como también la 13ª Festival Nacional del Queso y la sexta Feria Nacional Agropecuaria que se desarrolló del 21 al 25 de abril en el campo ferial Tojopampa. Mayores detalles, amigos, de lo que fue esta exitosa feria allá a nuestros vecinos en Velille. 6 de la mañana con 55 minutos. Mientras tanto, el día de ayer en el distrito de Chalhuahuacho, la institución educativa inicial 1001 Álamos, con la participación de otras instituciones educativas de carácter primaria, desarrollaron importante pasacalle conmemorando los 150 aniversario de la región de Apurímac. Hicieron una representación de danzas, vestimentas y también platos típicos de las 7 provincias de la región de Apurímac. 6 de la mañana, 55 minutos, y municipio distrital de Cajamarca hace unos días también entregó a la población el informe por los 100 días de gestión donde la alcaldesa dio a conocer los logros, avances, así como también las dificultades, como también el estado en cómo se recibió la gestión anterior. De autoridades comunales, barriales, representantes de organizaciones y población en general, donde priorizaron proyectos en beneficio de la mayoría. Muchas gracias por la información que nos envía la alcaldesa. Atención de Cajamarca, Lucinda Llanos. Un abrazo para usted, alcaldesa. Seguimos, amigos, con más noticias. Atención, 6 de la mañana, 56 minutos.
En las regionales, atención amigos, Guayaquechaicuna, Panachaicuna, 6 de la mañana, 57 minutos, nos vamos a las regionales. Ayer, amigos, el anuncio del gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, ha sido durante un informe de los primeros 100 días de gestión. Dijo que la gestión anterior dejó 12 proyectos paralizados y otros inconclusos por mal manejo presupuestal. Designan nuevo director del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Se trata del médico Carlos Monteagudo y agradecieron los servicios prestados por el médico José Amílcar Álvarez Villacorta. La noticia, 1.000 soles de un centro comercial ubicado en el centro de la ciudad andahuelina. El organismo supervisor de las inversiones en energía y minería, OSINERMIN, llevó a cabo un operativo en conjunto con la Policía Nacional, Fiscalía, Prefectura Provincial y la Defensoría del Pueblo con el fin de verificar que los grifos de la ciudad de Andahuaylas cumplan con reportar sus precios actualizados de combustible para que esta información esté al alcance de la ciudadanía en el aplicativo Facilito. Con masiva participación, el alcalde de señor Ignacio Chipana Pumapillo, conjuntamente con la plana de regidores y el equipo técnico, cumplieron con el deber democrático y en aras de la transparencia, con dar informe del proceso de transferencia municipal y el informe detallado de los 100 primeros días de gestión municipal de Lambrama. 6 de la mañana con 58 minutos. Canon minero en Arequipa. De enero a abril supera 665 millones de soles. La región ocupa el sexto puesto de regiones del país con mayor recursos del país. El distrito más pobre de Arequipa recibió 1 millón de soles, mientras que Cerro Colorado recibió 53 millones. Así es, amigos, atención, nos vamos con más noticias. Fiscalía Ambiental de Puno logra sentencia condenatoria para minero ilegal de oro en el distrito de Ananea. Sentenciado contaminó, dañó y alteró el paisaje de la cuenca del río Ramis con su actividad de minería ilegal. 6 de la mañana con 59 minutos. En Puno, Chata, Uyareamu y Taitamamacuna. Familiares piden prisión contra hombre acusado de agredir sexualmente y embarazar a niña de 12 años. La tía de la menor aseguró que denunció la agresión sexual contra su sobrina en octubre del año 2022 en el Centro de Emergencia de Mujer de Puno. Sin embargo, las autoridades no han detenido hasta el momento a este sujeto. Solo pasa en alguna parte del Perú, amigos. La noticia, amigos, 7 en punto de la mañana. Las agencias de viaje y de turismo de Piura se unieron y pusieron en marcha el denominado Plan Turismo en Acción Piura, que busca reactivar el sector en la región y evitar más pérdidas en lo que queda del año. 7 de la mañana en punto. Titulares en el plano nacional. Poder Judicial rechazó pedido de prisión preventiva contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. El segundo juez, en este caso Juan Carlos Checley, rechazó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía de la Nación y dictó comparecencia con restricciones para la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez y los exministros Willy Huerta del Interior, Roberto Sánchez de Comercio Exterior, a quienes se les acusa de presunto delito de rebelión y también conspiración. Por el momento se salvan. 7 de la mañana con 1 minuto, más noticias. El abogado del expresidente Alejandro Toledo ha descartado que el expresidente pretenda acogerse a la colaboración eficaz. El abogado de Alejandro Toledo ha dicho que el expresidente pasó por la evaluación de unos médicos del INPE, entre los que se encontraba un psiquiatra. No obstante, precisó que por el momento no han solicitado variar la prisión preventiva por arresto domiciliario. 7 de la mañana con 1 minuto. Presidente del INPE señala que Alejandro Toledo podrá recibir visitas desde esta semana en el penal de Barbadillo. El presidente del INPE, Federico Yaque,
señaló que Alejandro Toledo no podrá encontrarse con los otros exmandatarios, Alberto Fujimori y Pedro Castillo, por ahora. Asimismo, dio detalles sobre el ambiente en el que está recluido el expresidente. 7:02 el informativo Villarico y titulares. Nelson Chak señala que Contraloría no tiene competencia en los casos de los congresistas mochasueldos. Por otro lado, el Contralor General de la República ha dicho que 845 funcionarios han sido imputados con responsabilidades administrativas, civiles y penales por su mal desempeño en las acciones frente a los desastres por lluvias. Más información en el plano nacional. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció ayer la declaratoria de emergencia en las zonas de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y también la región de Tacna. Más noticias, amigos. Junta Nacional de Jueces, amigos, atención, abrió investigación preliminar contra fiscal de la Nación por recibir condecoración del alcalde de Lima, amigos. Esta Junta Nacional de Justicia busca determinar si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación por recibir una condecoración de una persona investigada por delito de lavado de activos. 7:03 en el informativo Guillarico y Lady Camones sobre caso Heidi Juárez. Vamos a elevar el informe a la comisión permanente. La congresista Lady Camones sostuvo que no existen intereses personales luego de que Heidi Juárez fuera señalado como la parlamentaria que filtró el audio de César Acuña con la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dice, no existe la figura de inhibición, declaró Camones. Noticias titulares, 7:03 amigos, atención, y el expresidente Pedro Castillo se negó a declarar en comisión de fiscalización luego de insistir en sesión presencial. El presidente de la comisión de fiscalización, Héctor Ventura, intentó tomarle juramento al expresidente Pedro Castillo para dar por iniciada la sesión. Sin embargo, dijo, señor presidente, me solidarizo, como si fuera ya presidente solidarizándose, no sé con qué actos, pero en realidad hizo caso omiso a esta juramentación cuando él, normalmente todos los procesados, antes de declarar, antes de dar su testimonio, juramentan, ¿no? Para decir las cosas como deben ser, pero él directamente dijo, señor, yo me solidarizo con... No le dejaron hablar tampoco, y finalmente se negó. Él quiere una sesión presencial, ya sabemos para qué, ¿no? Él quiere activar el circo nuevamente. 7:04 Titulares en el plano internacional. Presidente Gustavo Petro de Colombia dice lo siguiente: solicitó a sus ministros dimitir de sus funciones. Tras 9 meses, el mandatario colombiano exhortó a los funcionarios a renunciar a sus cargos, puesto que alegó que hará cambios en su gabinete ministerial. Así es, más noticias. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anuncia oficialmente su candidatura para la reelección en el 2024. Deberá lidiar, dicen, con los cuestionamientos relacionados con su edad en la campaña, que podría ser una repetición de las elecciones de 2020 cuando se enfrentó a Donald Trump. Por otra parte, condena internacional contra Singapur por ejecución de hombre que traficó 1 kilo de marihuana. Otros llevan toneladas, pero no pasa nada. El singapurense Tangaraju Sufiaf fue ejecutado en la horca. El hombre habría sido condenado a la pena de muerte por tentativa de tráfico, en este caso de 1 kilogramo de marihuana. Más noticias, amigos. Atención, nuevamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido que un ataque nuclear norcoreano contra Estados Unidos sería el fin del presidente chinito, ¿no? De Kim Jong-un. Así que, bueno, hay serias amenazas. El presidente Joe Biden ha lanzado uno de los mensajes más duros que ha pronunciado desde que llegó al poder en enero del 2021 contra el régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte.
7 de la mañana con 6 minutos, titulares en el plano deportivo, amigos oyentes, rumbo al título imparable. Manchester City aplastó 4-1 al Arsenal por la fecha 33 de la Premier League, con partidazo de Kevin De Bruyne y también Erling Haaland. Le dicen el androide ahora Super Saiyajin, porque el día de ayer no tenía tantas posibilidades de anotar, pero sí dio buenas asistencias a De Bruyne, pero a la vez también en la parte final se soltó la melena. Erling Haaland, que antes lo conocían como el androide, ahora le están conociendo como el Super Saiyajin. Se soltó la melena y vaya qué golazo que metió. Manchester City se puso a 2 puntos de líder, Arsenal en la Premier League, pero teniendo 2 partidos menos que el otro equipo. Nos vamos al fútbol peruano, amigos. Atención, Jan Ferrari confesó que encontró a Universitario en terrible situación. Solo habían 20.000 solcitos. El administrador temporal del Universitario reveló que encontró al club en una dura situación económica y espera poner su esfuerzo para que cada día avancen. Vamos a ver. 7 de la mañana con 8 minutos, más información en el plano internacional. En los deportes, Barcelona cayó 2-1 a manos del Rayo Vallecano, el ex equipo del Rayo Advíncula. Por la fecha 31 de la Liga Santander, pese a la caída frente al Rayo Vallecano, Barcelona mantiene su ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid. Y más noticias, por supuesto, con nuestra catedral, porque dicen, atención, que se confirmó el tiempo de suspensión de Cuevita. Por otro lado, también se dice que Cristal dio contundente condición a Núñez. Además, Universitario tendrá dura baja ante Sport Boys, dicen. Zambrano ha troleado al Cuto Guadalupe. Y otras noticias, Eric Delgado comparó al Monumental con Matute. Tantas cosas que tiene que comentar hoy día nuestra catedral del deporte, amigos. 7 de la mañana con 8 minutos, vamos a una ligera pausa y estamos regresando con el detalle de nuestras notas informativas. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz de acá de Fito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Atlante saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000
soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuzlap, hemos tomado que estado de emergencia declarado esta página. De la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy, y justamente vamos a hablar de las diversas actividades que se vienen desarrollando dentro de nuestra región de Apurímac y fundamentalmente dentro de la provincia de Cotabambas. Un día como ayer, un día como mañana, mi estimado Javiercito, se creó pues hace 150 años, se creó el departamento de Apurímac con 6 provincias, ¿no? Tenemos actividades. Así es, y el distrito de Akira va a desarrollar diversas acciones en el marco de estos 150 aniversario de creación política. Harold Quispe, hermanando también 2 emisoras dentro de nuestra provincia de Cotabambas. Harold, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Estoy atentos también desde cabinas de la radio y para hacer llegar el saludo a toda la provincia de Cotabambas mediante las emisoras aliadas también dentro de nuestra provincia de Cotabambas. Feliz 150 aniversario de la región de Apurímac. El día de hoy, la mayoría de los distritos entendemos que van a llevar un acto protocolar por estos 150 años. Lo propio aquí el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará pues lo que es el desfile cívico escolar, cumpliendo con el izamiento, entonando las sagradas notas. Por supuesto que tienen que participar cada una de las instituciones educativas del día de hoy. Amigos de radio. Muy bien, yo creo que efectivamente el día de ayer también, Harold, la Plaza de Armas de Chayoahuacho tuvo una presencia, una visita muy agradable de niños de la institución educativa 1001 de Los Álamos. Ellos pudieron representar a las 7 provincias de nuestra región con sus usos y costumbres, sus bailes, su música, su comida, y estuvieron efectivamente ataviados con sus trajes típicos cada uno, representando a estas provincias. Sobre todo ahí estaba Chincheros, estaba Andahuaylas, estaba Grau, Cotabambas, estaba Abancay, estaba también en este caso Aymaraes. En realidad una bonita escena que se ha mostrado para todos los visitantes que estuvieron llenando la Plaza de Armas, y creo que es un gesto tan hermoso de parte de nuestros niños y sobre todo el sector educativo, que de esta manera pues ha empezado con estas celebraciones por los 150 años de creación política de nuestra región. Vamos a ver, ¿y qué programación tenemos hoy día, sobre todo en Akira? Un poquito, detállanos, Harold. El día de hoy van a estar participando nuestras autoridades de cada una de las instituciones públicas, cumpliendo con este acto protocolar del izamiento de la bandera nacional y por supuesto nuestra bandera regional y la bandera de la provincia
y de nuestro distrito. Pues aquí en Akira se acostumbra a flamear pues las 4 banderas que nos identifican con nuestra nación, con nuestra región, nuestra provincia y nuestro distrito. Posterior a ello se desarrollará el desfile cívico escolar, donde van a participar instituciones educativas de nivel inicial, primario y superior, y donde pues desde acá ya saludamos a cada uno de los señores directores que propician también la participación en este tipo de eventos, como tú lo mencionaste también, como en el hermano distrito de Chalhuahuacha, y ponen lo suyo, identificando a las 7 provincias de nuestra región de Apurímac. Hoy día, ¿con qué nos sorprenderán cada institución educativa? Y estaremos atentos también y los invitamos a seguirnos a través de las plataformas digitales, a través de las transmisiones en vivo de las páginas oficiales, como en este caso de la Municipalidad Distrital de Akira. Excelente, yo creo que de esta manera debemos todos reconocer, bueno, algunos lógicamente no somos tan favorecidos, nuestras provincias no son tan favorecidas respecto a otras provincias, a las capitales en este caso, pero aún así Cotabambas ya está jugando su propio escenario en esta parte y es muy importante, por eso que en todo caso nuestros niños puedan ya estar con ese ímpetu de ser apurimeño, de sacar la bandera apurimeña y bueno, destacar en todo. Poco a poco seguramente estaremos ahí sacando adelante a nuestra provincia de Cotabambas. Bien, de parte de la municipalidad seguramente también alguna información, Harold. Solamente que nosotros también ya para anunciar, ya a través del acuerdo de consejo, ya se ha programado también la audiencia pública y rendición de cuentas para el año fiscal 2022 y los 100 días de gestión que es muy esperado en cada distrito. Para Akira se ha programado para el día 24 de mayo con suficiente tiempo para que nuestros dirigentes, sobre todo nuestros líderes y lideresas, apunten en la agenda que el 24 de mayo pues es un día muy importante para saber cómo está nuestro distrito de Akira, qué es lo que se ha hecho durante estos 100 días, qué gestiones le han hecho el alcalde y los regidores, y asimismo también de cómo se ha recepcionado el gobierno local, en qué situación está, los activos y los pasivos, y frente a los pasivos también qué soluciones la están dando, porque como hemos dicho siempre, cada funcionario que asume una responsabilidad tiene que ir a solucionar problemas y no ser parte del problema. Por eso que ya desde acá pues invitamos también a nuestros hermanos para el 24 de mayo. Entonces, solamente con decirles también, ya para terminar con este enlace telefónico, el día de mañana también sacó un comunicado del gobierno regional de Apurímac declarando pues feriado regional para las instancias públicas y privadas, Guillermo. Javier, un saludo y un abrazo desde acá, desde la tierra del Jagacárcel. Muchas gracias, Harold. Hasta una nueva ocasión. Buenos días. 7 de la mañana con 19 minutos en el informativo Guillarico, y algo que sí o sí tenemos que rescatar, Guillermo, es el hecho de que, bueno, tenemos que hacer trabajo y hacer un poco más, digamos, de campañas a través de nuestro medio de comunicación. Y definitivamente tenemos que ver la posibilidad de hacer campañas, amigos oyentes, para un poco fortalecer este tema del patriotismo en nuestra provincia, ¿no? Porque es cierto, muchos distritos de la provincia de Cotabambas hemos sido tan cercanos a la región de Cusco que en muchos casos, incluso, Guillermo, hasta el punto de lo siguiente, no sabemos el himno de nuestra región de Apurímac. Más sabemos el himno de la región de Cusco. Y bueno, parte de este trabajo de fomentar, amigos oyentes, y sobre todo en las instituciones educativas, es el hecho de que algo hace poco has mencionado, Guillermo, el hecho de que podamos sacar nuestra bandera, ¿no es cierto? Podamos mostrar nuestra bandera, amigos oyentes. De la mañana con 21 minutos en el informativo Guillarico, y amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Velille, pues bueno,
ha organizado la Expoferia Velilla 2023, como también el Festival del Queso y también la Feria Nacional Agropecuaria que se desarrolló del 21 al 25 de abril en el campo ferial de Tocopampa. Bueno, han participado los productores de forma contundente de diferentes espacios en esta feria. Vamos a conversar con Yuval Peña, subgerente de Desarrollo Económico de esta municipalidad. Yuval, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui. Muy amable, muchas gracias al informativo de Willaricui. Pues sí, reciba un saludo fraterno del pueblo de Velille para todos los hermanos de la región Apurímac. Perfecto, Yuval, coméntanos cómo se ha desarrollado, cómo se ha podido ver la participación de la población en esta importante feria que se ha desarrollado del 21 al 25 de abril. Sí, efectivamente pues se ha desarrollado de una forma excepcional, nos han visitado de diferentes partes del sur del país, de Puno, de Arequipa, Cusco y Apurímac, en los diferentes concursos que se ha llevado a cabo, es decir, en ganadería, desde la provincia de Melgar, Puno, de Azángaro, que nos han visitado, de Espinar, Canas, Canchis, de acá de Chumbivilcas, de Velille, de Santo Tomás, y también pues en cereales, cultivos y en cuyes pues de Apurímac, de Acomayo, de esos lugares, y también pues de acá de los distritos de Chumbivilcas, y ha estado pues un lleno total 1082 ejemplares en juzgamiento, que ha rebasado pues las instalaciones del distrito de Velille, de nuestro campo ferial Tocopampa. Así también pues 87 participantes en diferentes concursos, como pan con queso, como quesos, lácteos, artesanía, en todo ello. Yuval, creemos que es importante el hecho de que este tipo de actividades, ferias, se puedan desarrollar con más frecuencia, porque con esta actividad se ha podido evidenciar de la dinamización de la economía de la población local. Sí, efectivamente, nosotros hemos contratado un grupo de profesionales para que nos hagan un estudio del movimiento económico, en la cual los primeros reportes nos indican que habrían visitado al campo ferial Tocopampa más de 30,000 personas, y también pues ha habido más de 2,000 negocios, ¿no? Entonces, eso significa pues que ha habido un movimiento económico fuerte en el distrito de Velille, han visitado de diferentes partes, también trayendo sus platos típicos, en la cual han expendido todos ellos también. Entonces, pues, el movimiento económico en el distrito de Velille, en forma directa, ha sido muy bueno, también indirecto, ¿no? Porque también nos han visitado de diferentes partes, como es de los distritos de la provincia de Chumbivilcas, de Santo Tomás, Chamaca, Libitaca, de Quiñota, Llusco, de Espinar, de Cayarani. Entonces ha dinamizado pues la economía fuertemente en los aledaños del distrito de Velille también. Perfecto. Yuval, ¿y se está previendo, o digamos ya tenemos una próxima fecha para que se pueda desarrollar una actividad similar? No, en realidad anualmente está reconocido dentro del calendario nacional de ferias este evento que convoca pues a todos los mejores productores del sur del país, y ciertamente hay ferias locales, provinciales, pero el Festival Nacional y Feria Nacional siempre se lleva en abril. Entonces seguramente vamos a tener que esperar pues para abril para poder realizar y superar tal vez esta meta que se ha hecho pues una valla alta, ¿no? Entonces también se ha tenido la visita de nuestro gobernador regional del Cusco, nuestro alcalde del distrito de Akira, con toda su danza, con su cultura, nos ha visitado, que ha hecho pues, ha dado realce a este evento ferial, el agradecimiento más profundo para nuestro alcalde del distrito de Akira, y también pues los alcaldes de todos los distritos de la provincia de Chumbivilcas nos han visitado, el cual también ha hecho pues que se realzan de mejor forma este evento ferial.
Creo que cada año y año tiene que mejorar esto y entendemos que allá en la zona de Velille, muy bien la participación de nuestras comunidades, de nuestros hermanos pobladores, porque efectivamente ya conocen las bondades de la agricultura, de la ganadería, de manera que saludar a través de Radio Surfui a todas las autoridades que han hecho posible esta actividad. Muchísimas gracias, mi estimado. Gracias, también pues felicitar a los criadores de Charihuahuacho que en Cruyes han venido y se han llevado pues el primer puesto. Eso significa pues que en todas nuestras regiones estamos realizando actividades de acuerdo a nuestras zonas y estos espacios sirven pues para poder evaluar qué comunidades, qué distritos, qué asociaciones están mejorando y ello es la importancia también que le da a estos tipos de eventos. Muy amable por el espacio y un saludo a todos nuestros hermanos de la región de Apurímac. Así es, Yuval, yo creo que efectivamente hay que destacar la participación de nuestros hermanos que vienen desde fuera y sobre todo limpiamente vienen con todos sus animales para poder concursar en estos eventos y llevarse pues un buen premio, un buen recuerdo, y esto es un incentivo para todos los criadores. Efectivamente, nos hemos esforzado en traer los jueces que tienen una trayectoria limpia y amplia y el cual pues su veredicto ha sido imparcial y por razón por la cual pues no solamente los premios se han quedado en el distrito de Velille, sino se han ido para Puno, para Congate, para Espinar, para Canas y para Apurímac también, y entonces eso significa pues que nuestras actividades están siendo seguramente apoyadas por nuestros gobiernos locales y también el agradecimiento a algunas empresas que nos han apoyado ciertamente con un granito de arena, pero que suma también a esta organización y al cual pues agradecemos enormemente. Efectivamente, Yuval, creo que dejamos desapercibido el apoyo, pero sin embargo debemos decirlo bien claro, ¿no? Con nombre y apellido. Bueno, Las Bambas también estuvo presente allá. Sí, efectivamente, reconocimiento, ¿no? Para Las Bambas, que nos ha apoyado también FADBA y que nos ha apoyado, así también otras empresas de carácter local, y pues seguramente también vamos a suplicar y mejorar el apoyo también para los próximos eventos, porque pues solamente en premios es pues cerca de 400,000 soles, entonces eso significa que la feria es pues contundente, de gran trayectoria y se requiere pues el apoyo y la concurrencia de nuestras empresas y también pues de nuestras entidades públicas, ¿no? Entonces yo creo que en forma conjunta podemos hacer mejores cosas en beneficio y desarrollo de nuestros pueblos. Excelente, Yuval, estaremos a la espera de tus informaciones como siempre, regularmente que nos envías aquí a Radio Surfui con el mayor gusto para poder nosotros difundirlo. Nuevamente un abrazo a la distancia, Yuval. Gracias, muy amable por el espacio a Radio Surfui, un abrazo reiterado a todos nuestros hermanos de la región Apurímac. Gracias. Nos vamos con más informaciones, 7 de la mañana con 30 minutos, amigos, 7 de la mañana con 30 minutos, Javier. 7 de la mañana con 30 minutos, qué rápido pasa la hora, Guillermo. El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Ambrama, el señor Ignacio Chipana, conjuntamente con la plana de regidores y el equipo técnico, cumplió con el deber democrático en aras de la transparencia, con dar información del proceso de transferencia municipal y el informe detallado de los 100 primeros días de gestión municipal, esto en la localidad de La Ambrama. Así es, en dicho acto democrático participaron pues dirigentes, representantes de las comunidades y organizaciones sociales del distrito de
del Ambrama, pero ha sido masiva la participación, amigos. En este caso han buscado un excelente día para poder encontrarse. Bueno, y en este caso la audiencia pública se ha desarrollado en 2 segmentos. La primera parte nos dicen del informe detallado del proceso de transferencia y el informe técnico de la evaluación contable en la gestión 2019-2023, en la que se evidenció irregularidades, las mismas que serán comunicados a las instancias correspondientes para su investigación. La segunda parte, el informe detallado de los 100 primeros días de gestión municipal, en la que el alcalde distrital Ignacio Chipana Pumapillo informó sobre obras en ejecución, acciones y gestiones realizadas hasta la fecha. Asimismo, amigos, ratificó que las prioridades de su gestión estarán enfocadas en el fortalecimiento de la actividad agropecuaria, implantando proyectos productivos y apertura de accesos a las zonas productivas del distrito. Asimismo, educación y salud son de prioridad para la gestión 2023-2026, amigos. Finalmente, la primera autoridad del distrito invocó a los dirigentes y a la sociedad civil organizada a ser parte de la gestión, porque trabajando unidos por el desarrollo del Ambrama, lograremos concretar las aspiraciones del distrito del Ambrama, dijeron. Y eso es muy bueno, en donde haya masiva concurrencia, amigos. No solamente con unas cuantas personas como invitados ahí, lamentablemente, pero a veces eso es lo que queremos, no queremos que el pueblo se entere, pero sí con masivas concentraciones, masivas presencias, es importante. 7 de la mañana, 32 minutos. Amigos oyentes, por otro lado, en Cajamarca ayer se desarrolló el taller de presupuesto participativo 2024-2026, lógicamente con la participación de las autoridades comunales, barriales, representantes de organizaciones y también el público en general. Bueno, se han priorizado proyectos en beneficio de la mayoría. Estamos ya a través de la línea telefónica con la alcaldesa Lucinda Llanos para que nos pueda dar mayores detalles sobre esta importante actividad. Señora alcaldesa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimados amigos que se encuentran en la radio Surfuy, en este programa. Un bonito día a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación y asimismo también hacer llegar un saludo cordial a nombre de la Municipalidad Distrital de Cajamarca, a todos los radioescuchas que en esta hora nos puedan sintonizar. Buen día con todos. Buenos días, señora alcaldesa. Coméntenos, el tema del presupuesto participativo multianual es un tema en el cual la población tiene que participar porque son los lugares o los espacios donde se priorizan, donde se identifican proyectos que la población requiere. Y ustedes el día de ayer han desarrollado este importante taller. Así es, el día de ayer se ha desarrollado el presupuesto participativo multianual, en el que han participado los presidentes comunales conjuntamente con todo su equipo, las diferentes organizaciones, para poder priorizar de todas las necesidades que tiene Cajamarca y poner este es nuestro proyecto por esta comunidad, por este anexo o por nuestro distrito. En esa línea ha habido un taller informativo en el que es importante que nosotros conozcamos la parte, el espíritu, el enfoque de lo que es el presupuesto participativo y cuál debe ser la línea de base para que nosotros pensemos en un desarrollo de nuestro distrito, no solamente a 1 año, a 2 años, sino a 10 años que quisiéramos, y en esa mirada poder identificar aquellos proyectos que es de gran envergadura, porque Cajamarca es una zona netamente agrícola, su movimiento económico es basado a la agricultura y a lo que es la ganadería. En esa línea se ha priorizado en un primer espacio proyectos que son de cosecha de agua, de represamiento, para que a partir de acá se pueda atender la agricultura y asimismo también relacionado a lo que es el cierre de brechas en lo que es saneamiento básico, ¿no? Esa es la prioridad que se ha dado y es importante la participación porque como autoridades comunales, como autoridades anexales que podamos ser, llevamos la voz de la población, llevamos la necesidad urgente que hay. Por supuesto, Cajamarca es un pequeño municipio, no tenemos mucho presupuesto, sin embargo las necesidades son grandes,
pero a pesar de esto se prioriza para que estos proyectos puedan nacer desde una ficha técnica, su expediente, para que al final esté listo, ¿no?, para poder buscar gestiones. Entonces, en esa línea se ha trabajado el día de ayer, cumpliendo la meta de trabajo y recogiendo, ¿no?, esas ideas de proyecto que para nosotros es muy importante, porque esta comunicación y esta confianza de la población con sus autoridades tiene que ir así. Y asimismo también, en esta línea de trabajo se ha elegido a todos los integrantes del Comité de Vigilancia, que es parte de todos los presidentes de las comunidades, quienes a su vez en estos tiempos de espacios que vamos a tener, hacen el seguimiento, la evaluación correspondiente para que cualquier dificultad que se pueda presentar en estas ideas de proyecto se pueda ir encaminando y al final nazca como nuestra población necesita, como nuestro distrito necesita estos proyectos que hoy lo tenemos en idea. Definitivamente, señora alcaldesa, es importante que este tipo de acciones y la priorización de proyectos sea mirando, digamos, al futuro, ¿no? Considerando de que estos talleres de presupuesto participativo ahora son multianuales. ¿Se ha logrado, digamos, identificar ya algún sector, alguna comunidad, algún barrio, el cual va a ser beneficiario de estos proyectos? En realidad, uno de las grandes identificaciones que tenemos es para lo que es represamiento y cosecha de agua, pero que beneficia a todo el distrito, beneficia a sus comunidades. Nosotros en Chumbivilcas, los demás distritos tienen ya proyectos de gran envergadura encaminado, que están en idea de proyecto, o que están en ficha técnica, o están en un proceso de elaboración de expediente. Sin embargo, nosotros en Cajamarca carecemos, ¿no?, a pesar de la geografía que tenemos, carecemos de lo que es un sistema de riego y de todo lo que son sistemas de cosechas de agua, represamientos. Entonces, con la prioridad que se ha dado nacimiento a que esto sea un proyecto grande distrital en el que va a beneficiar a varias comunidades de nuestro distrito. Definitivamente. Muy bien, señora alcaldesa, le agradecemos por la comunicación telefónica y esta posibilidad también de informar y dar a conocer a la población de las importantes acciones que vienen desarrollando dentro de la municipalidad de Cajamarca. ¿Algo más quizás en la parte final? Sí, gracias por la cobertura, y asimismo también es importante que en este espacio de trabajo de 3 meses que tenemos, tengamos esta confianza en su autoridad, tengamos esta confianza para que nosotros y con todo el equipo podamos hacer encaminar todas las necesidades que han sido priorizados. Y es momento, ¿no?, de tener este diálogo, de tener esta conversación sincera y abierta con la comunidad, con la población, porque esta es la manera para poder empujar todos juntos este coche, esta alta responsabilidad que Cajamarca nos ha depositado, y lo asumiremos con esa responsabilidad, con ese compromiso por nuestros niños, por nuestras madres, por nuestros padres de familia que día a día nosotros vivimos de la agricultura. Gracias por esta cobertura y muchas bendiciones a todos. Muchas gracias, muy buenos días. 7 de la mañana con 39 minutos en el informativo Huillarico. Y cuán importante es que nuestras autoridades puedan hablar, ¿no?, y decir, pues bueno, estamos desarrollando tal actividad, estamos gestionando tal acción, ¿no? Es muy importante, amigos oyentes. 7 de la mañana con 40 minutos en el informativo Huillarico, y vamos a pasar al plano regional porque se ha desarrollado el informe de 100 días de gestión, destable de proyectos paralizados y ejecución de obras de impacto regional, anunció el gobernador Percy Godoy durante informe de los primeros 100 días de gestión. Dijo que, gestión anterior dejó 12 proyectos paralizados y otros inconclusos. ¿Y por qué motivo? Por mal manejo presupuestal.
Guillermo, vamos a ampliar esta información. Bueno, yo creo que efectivamente las autoridades, tanto regionales como también municipales a nivel nacional, están dando sus respectivos informes sobre los 100 primeros días de gestión. Muchos de ellos, lógicamente, abarcan en 2 etapas. Uno es cómo lo recibieron, ¿no es cierto?, de la anterior gestión, y la segunda parte es qué es lo que han hecho en esos primeros 100 días. En este caso, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, ha anunciado el destrabe de proyectos paralizados y también la ejecución de obras de impacto regional. Pero también ha dicho que la anterior gestión, en este caso del profesor Baltasar Lantarón, ha dejado 12 proyectos paralizados y otros inconclusos por mal manejo presupuestal. O sea, le ha indicado eso. Bueno, ya estamos nosotros en comunicación con el profesor y ex gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón. Profesor Lantarón, tenga usted muy buenos días y gracias por responder al llamado de Radio Surfui. Muchas gracias a Radio Sur por el espacio que me brinda y poder comunicarnos con el pueblo de Cotabambas y por las redes sociales con todo el pueblo de Apurímac. Evidentemente, ayer en la ceremonia de los 100 días, la actual gestión tuvo la oportunidad de lanzar todo tipo de información sesgada, ¿no? No es que están muchos proyectos paralizados. Los únicos proyectos paralizados que tenemos nosotros son 2. El Hospital de Andahuaylas, que está bajo responsabilidad del Ministerio de Salud. Hay un convenio para que ellos culminen, como lo recomendó el Contralor Nelson Chag. Y segundo, es el Colegio de Cotabambas Distrito. Por eso no es responsabilidad del gobierno regional, es responsabilidad de quienes elaboraron el perfil y hicieron la licitación. Esta licitación la hizo el señor Venegas. Cuando se empieza la obra, en mi gestión, nos aparecen propietarios del terreno. Ese es el motivo por el cual se paralizó esa obra y no hay otra obra paralizada. Las demás obras siempre se han paralizado en el mes de noviembre o primeros días de diciembre por la transferencia normales, saben los alcaldes distritales, el alcalde provincial de Cotabambas, como también en todas las regiones. Hemos dejado obras de continuidad para culminar muchas instituciones educativas iniciales en la provincia de Cotabambas. Hemos dejado obras también, faltaba inaugurar por el tema del conflicto social del mes de noviembre y diciembre a nivel nacional. Porque ahí tenemos el mercado de Abancay, tenemos en Taramba un colegio allá en Andahuaylas, tenemos el Coliseo de Chincheros, pero hemos dejado también algo importante. Es listo el paralización, lo que es con el alcalde Rilo Guillén, el hospital de Tamobamba. Es un tema muy importante para toda la provincia de Cotabambas. También se ha exigido bastante, sobre todo de los expedientes para los 12 barrios agua de desagüe de Charaguahuacho. Lastimosamente, pues la gestión de Venegas canceló el expediente técnico y no dejó ni un papel en el gobierno regional. Nosotros teníamos que empezar de cero. Ya había un problemita en la comunidad de Patario porque no daban licencia social para la construcción del PETAR. Eso ha demorado. Pues ya los expedientes están listos en el Ministerio de Vivienda para su ejecución también. Lo que sí tenemos también nosotros es en esta gestión le hemos dejado presupuesto para todas las obras para continuar. Iniciar algunos proyectos, de repente con un presupuesto no tan alto, pero para justificar la demanda ante el Ministerio de Economía y Finanzas. A ellos explicar, decirles, se inició la obra y necesitamos presupuesto por continuidad, mayor incremento presupuestal, igual que nosotros hemos gestionado. Normalmente, de un presupuesto institucional de apertura, el famoso PIA, hemos ido gestionando a veces, en algunos años, el doble del presupuesto a nivel de región. Entonces, esto es a partir del año 2022, ya también tenemos el CANO. Es un presupuesto que adicionalmente que tiene para poder subir. Y los gobiernos regionales también tenemos lo que se llama el FONCOR, Fondo de Compensación Regional, que llega un presupuesto casi similar a las reglas contractuales al gobierno regional cada mes. Entonces, sí hay fondos para poder continuar con las obras en toda la provincia de Apurímac.
Bueno, en este caso, profesor, a nosotros nos preocupaba porque en este caso se decía que era por mal manejo presupuestal, que estas 12 paralizaciones o 12 proyectos paralizados y otros inconclusos. O sea, en todo caso, bueno, no sé si hay algo que precisar al respecto. Claro, le voy a aclarar, puedo ver. Eso de mal manejo presupuestal, nosotros somos ocupado el primer lugar a nivel nacional. Durante los 4 años de mi gestión hemos recibido los bonos RE, es la buena ejecución de inversiones, el reconocimiento a la buena ejecución de inversiones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos regionales como también a los gobiernos locales. En los 4 años de gestión, el primer año hemos recibido 5.800.000. El segundo año hemos ocupado primer lugar, ¿no? El segundo año hemos recibido 8,5 millones. El tercer año, el 2021, hubo el tema de la pandemia, no hubo presupuesto, hemos recibido 1.800.000, el presidente Castillo. Y este año, el gobernador ha recibido cerca de 14 millones. En total, los 4 años, Apurímac se ha beneficiado con más de 30 millones de presupuesto por la buena ejecución presupuestal. No lo digo yo, tampoco lo dice un técnico o un político, lo dicen los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, interesante porque en realidad sí vale la pena, por eso queríamos escucharlo. Creo que es una clara explicación de por qué en todo caso se consiguen pues presupuestos adicionales por esa buena gestión o por esa buena ejecución presupuestal. Bueno, en todo caso yo creo que está ya por lo menos aclarado para el público cotambino a través de Radio Surfui y le agradecemos puntualmente, sí, para eso lo habíamos llamado señor profesor. Quiero aprovechar también. Con el mayor gusto. Ayer en la conferencia que dieron ellos indicaban que hay sobrevaloración de algunos proyectos. Claro que sí. Pareciera que los funcionarios de esta gestión actual hubiesen vivido en otro planeta, ni siquiera en el planeta Tierra. En el año 2020 y 2021 hubo la pandemia y todos saben de la escasez y cómo subieron los fierros, cemento, materiales, la mano de obra. Eso también hace que se suban los costos de los proyectos de inversión. O sea, hay que ser muy inocente, muy incauto para creerles de que todo proyecto que tiene un presupuesto antes del año 2019 y luego se ha ejecutado en el 20, 21, 22, todos han incrementado su presupuesto por los costos que te explico, ¿no? La pandemia, la escasez, no venía fierro, no importaba el cemento, o sea, hubo bastante escasez, así que tenía presupuesto. Eso así, cuando no hay oferta, entonces los precios suben inmediatamente. Y eso pasó en el Perú. Entonces, cualquier ciudadano que esté en Chalbobacho, que esté en Aquidamara, que está construyendo su casita con cemento, ahí compara el cemento del 19 y compara el cemento al año actual. Es una sencilla operación matemática que no necesito ser universitario ni profesional para entenderlo, ¿no? Es tan sencillo para explicar a un ciudadano común y corriente. Definitivamente. Señor gobernador, por otra parte, bueno, en este caso exgobernador, profesor Baltasar, la región de Apurímac en su periodo, pues bueno, ha tenido un crecimiento considerable en cuanto al recurso económico que tiene asignado. El actual gobernador regional de Apurímac también va a manejar un presupuesto considerable y va a tener mayores posibilidades de hacer mayores obras y ejecutar obras dentro de la región de Apurímac, considerando de que ustedes en su gestión han tenido que sobrellevar todo este tema de la pandemia. Sin embargo, ahora, digamos, tienen mayores facilidades. Claro que sí, ustedes están en otro escenario. Nosotros vivimos un tiempo bien difícil, ¿no?, de la pandemia, y también hemos hecho una gestión con 5 presidentes de la República y 3 congresos y más de 300 ministros. Es decir, hacer una gestión en ese escenario era bien complicado, pero frente a esa adversidad, supimos todo el equipo del gobierno regional ponernos al hombro la región y salir adelante, y sobre todo se ha gestionado, porque muchos decían, oye, el gobernador viaja mucho a Lima. Sí, pues, todo camino en el Perú dirige al Ministerio de Economía y Finanzas. Todo presupuesto que quiere uno obtener se hace en base al Ministerio de Economía y Finanzas. Si no tenemos
nosotros delegaciones, si no tenemos nosotros, venimos a exigir a Lima los presupuestos de inversión que tanto queremos, o presupuestos incremento de gasto corriente, entonces eso significa para nosotros un trabajo permanente de estar molestando, incomodando a los ministros, a los presidentes de la República, para que sea atendido y poner una mirada a la región de Apurímac. Eso es fundamental para nosotros. Por ello, que ustedes verán ahora en Cochabamba tienen más enfermeras, hay más médicos. Nosotros hemos gestionado eso no cae del cielo. Por ejemplo, en el año 2022 teníamos 232 millones en el presupuesto de apertura y hemos cerrado con 260 millones, o sea, casi hemos duplicado el 100%, se ha gestionado el presupuesto de inversión para la región de Apurímac. Eso también esperemos que lo haga la actual gestión, porque nosotros cuando hemos hecho las obras, lo hemos hecho en Cochabamba por administración directa, en las comunidades de Apuro, en Coyurque, en Mara, en Tambobamba, allí, en Aquila, muchas comunidades que hemos construido centros educativos iniciales, se ha dado mano de obra a los comuneros del lugar. Eso se llama oportunidad de trabajo y se llama también crecimiento económico. Y se ha pagado lo que pagan Capeco en la ciudad de Lima. Entonces es importante para nosotros nuestra política de ejecución de obras por administración directa, que ha repercutido en el ingreso familiar de los comuneros más alejados, así que te hablo como Apuro, o de repente en Miraflores, en Chacamachay, que está en Mara, y otras comunidades que hemos desarrollado más de 25 instituciones educativas iniciales en la provincia de Cochabamba, ¿no? Yo les agradezco por el espacio y de verdad estamos listos y prestos cada vez que nos llamen para poder ir aclarando el tema, y siempre estamos con el compromiso de servir de todo corazón a la región de Apurímac. Muchas gracias, buenos días. Profesor Baltasar, solo en la parte final, aprovechando la llamada telefónica para que la población también tenga más o menos conocimiento sobre aproximadamente cuánto presupuesto, digamos, anual maneja el gobierno regional de Apurímac. En el año 2022 hemos manejado 460 millones de soles nosotros en el presupuesto modificado. Esperemos nosotros que el actual gobierno, el gobernador regional, Percy Godoy, también tenga la gentileza. Le hemos dejado nosotros un día de 296 millones, cerca de 300 millones, para que ejecute obras en toda la región de Apurímac. Perfecto. Entonces ya yo encontré la región con un promedio de 200 millones, ahora está cerca de 300 millones de presupuesto de apertura. Esperemos que cierre con más de 500 millones, esto va a favorecer al desarrollo de Apurímac. Nosotros, como apurimeños, le deseamos que la gestión del señor Godoy sea de lo mejor, porque eso favorece al desarrollo de la región de Apurímac. Y todos queremos que Apurímac siga incrementando sus índices de competitividad y desarrollo humano también. ¿Este presupuesto que indica también incluye, digamos, los aportes del canon y las regalías mineras de la empresa minera Las Bambas? Están proyectados sobre todo el canon y las regalías, proyectado. Y a veces si el canon está dando adelanto de canon, está dando el Ministerio de Economía y Finanzas este año, ya dio el 50%. Esperemos para el mes de junio completen el 100%. Igual las regalías. Por eso que nosotros siempre hemos reclamado a los presidentes de la República, cada vez que paralizan Espinal, Sumivilcas, Apurímac se perjudica económicamente, porque el municipio de Chalbahuacho, los distritales de Cochabamba, la provincial, toda la región y el gobierno regional nos perjudicamos, porque si no sale el mineral de Las Bambas, que es el mayor factor de presupuestal que tenemos fuera del presupuesto corriente del gobierno nacional, si Las Bambas no trabaja, no saca mineral, entonces Apurímac pierde. No hay trabajo, no hay obras, y tampoco no hay consumo interno. Por ello, frente a ello, nosotros hemos dejado listo el perfil del corredor económico transandino para acercar Chalbahuacho a la capital de la República. La ruta es Chalbahuacho, Aquila, viene Oropesa, Antabamba, mismo Antabamba, Juan Espinosa Medrano, y salimos por Cotopaxi a Izcahuaca y salir del mineral hacia Marcona. Este corredor cuesta más o menos 320 millones. Hemos elaborado nosotros el perfil como gobierno regional, se ha socializado. Es una ruta netamente en territorio Apurímac.
existe la ruta, hay que mejorarlo, y por ahí nos falta cerca de 27 kilómetros nueva carretera para no afectar el territorio de Arequipa, y en consecuencia podemos tener más trabajo también a estas comunidades beneficiarias, de tener esta vía de Chalhuahuacho hacia Lima. Nos ahorramos cerca de 400 kilómetros, o sea, menos 400 kilómetros, estaríamos en menos tiempo en la capital de la República o en la costa. Lo que nos cuesta ir de Chalhuahuacho hacia Bancá y dar la vuelta, o vía Cusco, o vía Arequipa, llegar a Lima es terrible. Entonces los insumos, el aceite, el arroz, el azúcar, lo que llega a Chalhuacho es caro, pero por esta vía tendríamos ya los precios más baratos, los pasajes más baratos de Chalhuahuacho a Cotabambas. Sería una gran integración, un gran polo de desarrollo para Cotabambas y para la región de Apurímac. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada, y como siempre estaremos al tanto y estaremos seguramente contactando nuevamente con usted. Muy amable y muchísimas gracias. Muy amable, y siempre saludar a todos los hermanos que han trabajado en la gestión mía, especialmente en las obras, en todas las comunidades, porque nosotros siempre hemos hecho las obras por administración directa, dando un rostro humano a la economía en Apurímac. Excelente, muchísimas gracias. Nuevamente un abrazo, profesor. Muchísimas gracias. Y me gracias casi en Yachtamasicuna, Hanches Horas Pescachunca, Hanches Yupain Piña, Guayacuna Panaicuna. Vamos comentando, amigos, también las noticias nacionales, amigos, atención. En este caso, el día de ayer, el señor expresidente de la República, Pedro Castillo, ha protagonizado pues un encuentro negándose a juramentar ante el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura. En este caso, la información dice que el exmandatario Pedro Castillo se conectó de manera virtual a la sesión de la Comisión de Fiscalización para la que estaba citado a partir de las 9 de la mañana, a fin de que responda en calidad de investigado por los presuntos delitos de corrupción en los proyectos financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín. No obstante, luego de exigir al presidente del referido grupo de trabajo, Héctor Ventura, participar de manera presencial, Castillo Terrones se negó a jurar y la audiencia quedó suspendida, amigos. Entonces, Eduardo Pachas, abogado del exmandatario, asumió su defensa legal, pues la abogada Lisette Garrido, quien había sido acreditada ante el Congreso, no se encontraba habilitada por el Colegio de Abogados de Lima. Pasado este impasse, atención, Ventura se dispuso a tomar juramento del investigado, pero este se ha negado. Juraré de manera presencial, dijo Pedro Castillo. Así respondió y se negó a jurar, amigos. Bueno, pareja monasia en Yachtamasicuna presencial nesja joyonaco y que manan que hay virtual nesja pecho pareja monan lo semoita carcelo jumanta Chaipipone personalmente en esa presentacuita munan y mapache que ya está más nuevamente, amigos, atención, para hacer otro show, seguramente como siempre acostumbra pues don Pedro Castillo, ¿no? Vamos a ver, ya estamos así con una información con una más información aquí a Radio Surfo. Y amigos, atención, 7 de la mañana con 59 minutos, 7 de la mañana con 59 minutos, atención, amigos. Y por supuesto, atención, ya Mara está anunciando, atención, para el día 8 de mayo y también 9 de mayo, amigos, atención, la campaña de documentación itinerante en coordinación con la Oficina de Registro Civil, esto de Abancay. Atención, Oyaritz, atención, que hay 8 de mayuta, 9 de mayuta, atención, Chayamunjaco, Oficina de Registro Civil, Abancay y Suyumanta, atención, Yachtamasicuna, que hay campaña de documentación itinerante.
Campapurirenjaco, llactan, wasin, o ejecuna panaicuna, a ver que hay renovación de fotografía del DNI electrónico. Sulcachacuna, paginayata, inscripción extemporánea. O aquí te renovación por caducidad, se llama duplicado pagpas, chay wakin documento con pagpas, ya está más segura, ¿ya? Entonces, llactan, wasin, chay monjaco, chay misuten campaña de documentación itinerante. Atención, 8 de mayo, pagmicachan, atención, mayo, en municipio del centro poblado de Apumarca. Apumarca, llactape, chaypen, a ver, chayman, chay monjaco, 8 de mayota. Se llama tata, ya está más segura, 9 de mayo, Plaza de Armas del distrito Mara llactapi. Chaypen tupanquich llactamasguna paiguna aprovechanquich wakin llactakunamtat wakin llactakunamanta a veces cerca kashanqueches Apumarca manchaja aprovechaiches kashanchu de repente fotochata chumranque churayokuita chay DNI electrónico nishapi. Entonces warmakunapa uña warmakunapa primero taje que DNI ta warmachapa corronquiches chayja kashan wayjukuna panaykuna wawallara chayja. Entonces fotochata cambié con quiches. A ver, esta llamada telefónica, amigos, de inmediato recibimos a esta hora de la mañana nuestro hermano, a ver, me parece desde Japamarca, y nos está comunicando en este caso con don Leonardo Cuba. 8 de la mañana con 1 minuto. Leonardo, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Guillermo, el gusto de escucharte a esta hora de la mañana. Vuelta regresando tú con las informaciones a nuestra emisora Radio Surpuy, que en todo Chumivilcas estamos en sintonía, escuchando tus informaciones fresquitas. Hermano lindo, Leonardo, después de mucho tiempito, pero sabíamos que efectivamente siempre estás en esos escenarios de allá de Chumbivilcas. Cuéntanos los últimos que tienes ahí, alguna información para compartir también, porque siempre estamos en comunicación con las autoridades ediles, tanto de Bellille, también de Japamarca. Bueno, esperamos, seguramente tienes, cada vez que haya algo, pues te tienes que estar reportando, como siempre. Radio Surfui también fuiste uno de los iniciadores. Bien, correcto, mi querido Guillermo. Acá en la provincia de Chumbivilcas, así como tú dices, la municipalidad de Chumbivilcas ya empezó a decir un informe de 100 días, y aparte ya empezando con el inicio de obras, con nuevos proyectos. Y entonces esto viendo Chumbivilcas, y así poco a poco ya ellos también se estarán comunicándose de las necesidades que tenemos en la provincia de amigos de Chumbivilcas. Qué bueno, Leonardo, y sobre todo saludarte, bueno, después de tiempo al escucharte, te agradecemos como siempre. Estaremos atentos a tu comunicación para poder informarnos cualquier incidencia, ya sea, digamos, en las carreteras, ya sean inauguraciones, ya sean reuniones, audiencias, de cualquier otra cosa. Estamos llanos a recibirte desde allá, desde Chumbivilcas, mi hermano. Leonardo, un abrazo nuevamente, muchísimas gracias por tu comunicación y, como siempre, mis afectos para ti y para toda la familia. Igual, saludos para los compañeros de Javier Chejia y los otros compañeros que trabajan en esa emisora Radio Surpuy, y estaremos en contacto y estaremos con las informaciones correspondientes de todos los acontecimientos que pasan acá en la provincia. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Un abrazo, Guillermo. Gracias. En la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de tarde, ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surpuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos.
Bueno, 8 de la mañana con 5 minutos, pues ahora pisca yo painin piña ya trama ya estamos icona, marchata una chata ya estamos icona en tips los serimon cancharemushan que la kunata ya estamos en el chalgocho ya tanchista. Seinan kachan guayjekuna panaikuna, es hora, amigos, de escuchar lo que trae las primeras páginas o las portadas de los principales diarios de nuestra región, como también de circulación nacional. Ya estamos en comunicación, atención, ya estamos en comunicación con Liz Aldívar, quien nos va a dar a conocer todas las informaciones que vienen con los diarios. Liz, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días, Javier, buenos días a todos nuestros oyentes. En esta mañana, Alimpuncha, a Soipas, Intichahuantzina, y le haremos cancha entero Jawapi, Alimpuncha, Cacho entero Jawapi, que hay provincia de Cotabambas, Nescapi, Ñañaturaicuna. Ahora sí, tenemos ya los principales diarios de circulación regional y nacional para poder compartir con ustedes qué nos dicen los diarios en esta mañana, 27 de abril 2023. Diario El Pregón, y como siempre, iniciamos con este diario de Apurímac. Pasacalle y serenata serán, dice, la atracción. Pueblo celebra, ¿no? Y efectivamente esta fotografía que figura, pues, o grafica en todo caso a Apurímac, siempre la gente muy alegre y contenta, ¿no? Después de 3 años sin actividades presenciales, por aniversario, este 2023, la población de Abancay por fin, dice, podrá disfrutar de acontecimientos conmemorativos por los 150 años de creación política del departamento de Apurímac. En esta, de hecho, que esta fotografía, como les digo, representa justamente estas pasacalles que normalmente, pues, se desarrollan en esta ciudad alegre de Abancay. Más información, diario El Pregón. Viceministra de Turismo afirma, teleférico a Choquequirau aún no tiene licencia social. Bueno, ya hace muchos años se habla de este tema, pero todavía está en una pausa. Dice, es el médico Jesús Arteaga, designa nuevo director del Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Por otro lado, liberación de predios, retrasa, dice, la obra, preocupación por ejecución lenta de la vía de evitamiento de Abancay, y eso también, ¿no? En todo lado sucede. Siempre pedimos que se ejecuten obras, proyectos, pero de pronto no están saneados o nadie quiere, pues, responsabilizarse para poder de todos modos ampliar o ceder, en este caso, los terrenos. Exministros se salvaron. Poder Judicial rechazó pedido de prisión preventiva contra Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez. Trae Pregón en su portada principal. Otro diario de nuestra región de Apurímac, el diario Chasqui. Te saludamos, reverentes, feliz 150 aniversario. Apurímac, el Dios que habla, pone en su portada y de hecho una fotografía muy hermosa de Apurímac, ¿no? De uno de sus activos. Abancay designa nuevo director del Hospital Regional Guillermo Díaz. Más de 660 instituciones están, dice, conectadas con fibra óptica en zonas rurales en nuestra región. Gran participación en caravana con atención integral de salud que se vienen también dando en diferentes provincias. 8 de la mañana con 9 minutos, nos vamos con otro diario de circulación regional. Esta vez nos vamos a la región vecina de Cusco. Diario El Cusco, fiscal de la Nación formalizó denuncia constitucional contra expresidente por aprovechamiento en la pandemia. Denuncian a Martín Vizcarra por las vacunas. Junto al exmandatario ha sido también denunciada la exministra de Salud, Pilar Macetti, por el caso conocido como Vacunagate, registrado en octubre todavía del año 2022. Vizcarra, después de haber sometido al pueblo a una extensa cuarentena por la COVID-19, haciendo uso de su condición, se vacunó primero contra esta enfermedad. Por otro lado, diario El Cusco, así como
desarrollo de sus labores, señala el ministro de Educación. Exámenes de admisión a institutos superiores tienen que ser presenciales. Por otro lado, también el diario El Cusco, ¿qué nos dice? El gobierno regional entregó puente en el distrito de Cosnipata que une Cusco con Madre de Dios, puente Rocotales, al servicio de la población. En la parte superior, diario El Cusco, Poder Judicial rechaza prisión preventiva para exministros de Castillo. Inician coordinaciones para el mejor desarrollo de fiestas del Cusco 2023. Vecinos esperan que se cumpla pronto la reubicación de la estación de San Pedro. 8:10 a.m. Otro diario de la región de Cusco, y es el diario El Sol, así como tentativas de este delito durante los primeros 4 meses de 2023. Se han reportado 225 feminicidios en el Perú, según el Ministerio Público. Lima, Arequipa, Cusco, Lambayeque e Ica son los de mayor número de casos que se han reportado. Cusco entre las regiones con mayor número de feminicidios. Por otro lado, diario El Sol de Cusco, por caso del Hospital Antonio Lorena, Fiscalía Anticorrupción pide 10 años de cárcel para exgobernador Edwin Licona. Por otro lado, otra información, diario El Sol. Hospital Perú de Salud realizó desembalse especializado durante 5 días, que brindaron más de 5.000 atenciones médicas y no médicas. Por falta de médicos en el consultorio de salud, son vecinos de 11 urbanizaciones que piden la contratación de un médico para atender en la especialidad de medicina general. Adultos mayores no reciben atención médica desde hace 2 años y efectivamente, pues cuando uno llama al seguro, te dan cita después de 3 meses, ¿no es cierto? 8:11 a.m. Otro diario y nos vamos a la región de Arequipa. El diario El Correo, ¿qué dice en su titular principal? En la hermana región de Arequipa, situación no mejora en las avenidas Los Incas y Avelino, peligrosos e insalubres. Comerciantes y vecinos denuncian presencia de ladrones y meretrices a pesar de los controles de la policía. En algunas calles se sigue juntando basura también, además del desorden que genera los ambulantes. Por otro lado, diario El Correo, en la región de Arequipa, alcalde de Cerro Colorado, en audiencia apelación, Manuel Vera dijo que sus ahorros los tiene en su ropero. ¿Qué tal? En su ropero, no debajo de la cama. 8:12 a.m. Más información, nos vamos con los diarios de circulación nacional. Empezamos con Expreso. Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra el lagarto Vizcarra. Con los días contados, el expresidente y exministra de Salud, Pilar Macetti, son presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. La acusación corresponde a la irregular vacunación de funcionarios del Estado. Recuerdan, ¿no? Él decía, no, pero yo hice la prueba para a ver si me moría, así dijo él. 8:13 a.m. La razón para esta mañana dice, también Patricia Benavides denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra por faenón de vacunas chinas. Fiscal acorrala al lagarto. Denuncia de fiscal de la Nación incluye a exministrar, manifiesta él, en este caso, pues que se investiga sobre este tema de las vacunas. Por otro lado, gobierno anuncia reforma para intervención de las Fuerzas Armadas en frontera con Chile. La razón para esta mañana. Otro diario de circulación nacional. Tenemos entre manos también a Gestión. El Banco Mundial propone, dice, reducir umbral para que más personas paguen. Según la entidad, el nivel actual justamente de 7 UITs, dice, hace que el total del impuesto a la renta
de trabajo recaiga solo sobre el 8% de la población empleada. Sin embargo, aclara que primeras tasas impositivas legales tendrían que establecerse a niveles bajos para evitar sobrecargas a la clase media. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas baja a 2.5% su proyección de crecimiento para este año. ¿Qué más nos dice gestión en esta mañana? Desarrolladores, proyecciones de Capeco, desarrolladores espero, pero en su circulación nacional. Vacunagate les pasa la factura. El Congreso deberá procesar acusación como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión por irregularidades de vacunación contra la COVID-19 de funcionarios del Estado. Así dice esta mañana el correo en su circulación nacional. 8 de la mañana con 15 minutos. El peruano, ¿qué dice el peruano? Toman medidas para el control de inmigrantes. Decretan estado de emergencia en las fronteras del país. Presidenta Boluarte anuncia que presentará al Congreso una reforma constitucional a fin de autorizar que las Fuerzas Armadas presten apoyo permanente en la vigilancia de las zonas limítrofes. Por otro lado, MINSA pone en marcha plan para eliminar la malaria. Aprueban norma que permitirá agilizar la inversión pública, nos dicen esta mañana el peruano. Otro diario que también ya está en su circulación nacional. ¿Qué más tenemos? Hay otro diario, La Prensa Regional, que también viene entre los diarios de circulación nacional. ¿Qué dice? Denunciado por Vacunagate, fiscal de la Nación denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra, y de hecho la fotografía con su cara triste de la ex autoridad. 8 de la mañana con 17 minutos son los principales diarios a los que hemos podido leer esta mañana, y la mayoría, pues como escucharon, habla justamente sobre esta denuncia al ex presidente Martín Vizcarra. Muchísimas gracias, compañeros, muy buenos días. Muy buenos días, Liz, muchísimas gracias por la información. Senaja Yachtamasecona, 8 de la mañana, atención, ya son 8 de la mañana con 17 minutos, amigos, atención, ya estamos listos y prestos, amigos, atención para ir a Deportivas. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Bien, ya estamos, amigos, con la presencia de nuestra catedral del deporte, Williams Huamán Acurio. Tengo usted muy buenos días, Williams, ¿qué tal? ¿Cómo está don David Guillermo Recharte Domínguez? Bueno, ahí, así es, ñojaikoja Kaipi, Kaipi ñojaikoja noticia con atap, se reche muchaiko. En realidad, las informaciones que tenemos, pues, en las deportivas, dice que se ha confirmado, atención, el tiempo de suspensión de Cuevita. Ah, sí, tiene. Además, Cristal dio contundente condición a Núñez. Bueno, Cueva no solamente le ha dicho al árbitro, buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfo, y antes un gran saludo, un gran abrazo por el bloque deportivo. Bueno, sí, Cueva efectivamente ha sido sancionado, sí. Le dieron una fecha, pero parece que ahí, va a continuar con su fecha de sanción. ¿Cuánto tiempo es? Una fecha. Una fecha. Sanción. Pero lo que pasa es que él aduce que solamente le dijo al árbitro, ¿por qué das 8 minutos más? Eso es lo que dice, pero hubo pues alguito más, ¿no? Una sanción así no viene de por así, gusto. Claro, no es gratuito, baratito, no es pues algo más pudo decir, ¿no? Lo cierto es que Cueva, amigos oyentes, no está jugando, digamos, de manera contundente, partidos completos. Hay deficiencias con respecto todavía al estado físico de Cristian Cueva. Seguro de a poco llegará el Aladino a su mejor momento nuevamente con el Alianza Lima para que podamos tener un 10, no solamente en este equipo, sino en la selección peruana. Bueno, vamos con más información. Y también ayer habló Zambrano, ¿no? El Kaiser Zambrano, como le llaman. Ya está hablando de su posible retiro. Él tiene 34 años actualmente y ya está pensando en dar un paso al costado. Muy joven, todavía dicen muchos, pero parece que le cuesta levantarse temprano. Pues eso es lo que resalta la entrevista que le hicieron a Carlos Zambrano cuando manifiesta que en el Alianza Lima, Guillermo, tienen que estar a las 7 en punto en el lugar de entrenamiento. No hay más. Eso tiene pues es disciplina y claro. Eso tiene resultados. Pues no por gusto está. Ahí está. Al que madruga, Dios le ayuda.
Que también hay otro dicho, ¿no? No por mucho amanecer o no por mucho madrugar, amanece temprano. Entonces, no necesariamente porque entrena temprano Guillermo va a estar en la punta de la Alianza, pero son condiciones, ¿no? De disciplina, de esfuerzo, de los muchachos también que están siguiendo a estos grandes, ¿no? Porque Zambrano, Cueva ya son jugadores de gran nivel. Pero hay chicos que los tienes que disciplinar y si los convocas a las 6 en punto tendrán que estar, ¿no? Cosa de profesionales. Pero. Claro, es así, porque ya son clubes, digamos, bien formados, históricos en el país. Lo cierto es que el defensor de la Alianza Lima, Carlos Zambrano, reafirmó que le complica madrugar para entrenar. Señaló además que adelantó su ingreso al equipo de sus amores para poder rescindir o rendir en un buen nivel. Eso es lo que dijo sí Zambrano, ¿no? Porque hay muchos que ya vienen pues después de haber pasado por todos los equipos del mundo y después ya anclan en el Alianza Lima para su retiro. No necesariamente el Alianza Lima y otros equipos también, pero eso es lo que pasa con un jugador. Pero él vino todavía en su mejor momento, ¿eh? Y está dándole frutos. Hemos visto partidos interesantes en la Copa Libertadores de América de Zambrano. Aunque no aparece, digamos, como el proto Zambrano. Bueno, hablando de joyitas, bueno, Percy Liza, que es uno de los jugadores importantes que tuvo el Sporting Cristal y que lo llevaron precisamente a Portugal para jugar en el Marítimo. Ahora resulta que el Marítimo le rescindió el contrato a Percy Liza por un tema de rendimientos, ¿no? Lo bajaron al equipo B y ahora han rescindido contrato. ¿Qué pasó con Percy Liza? Que es uno de los prospectos, uno de los, digamos, futuros de nuestro país, pero lamentablemente no le está yendo bien en Portugal. Fuerza, Percy Liza, le dicen, ya habrá otro equipo que te albergue en mejores condiciones, le manifiestan, pero bueno, fue una oportunidad. Pero lo que pasa también es que el Marítimo de allá de Portugal se está yendo a la baja, ¿no? Y ahí cuando el equipo no está bien, todos pues empiezan a generarse problemas que tratan de, digamos, romper el hilo por el lado más débil. En este caso Percy Liza no va más en el Marítimo. Ayer habló Juan Máximo Reynoso, director técnico de nuestra selección peruana, con respecto a los amistosos de Perú, ¿no? Dijo que es un golazo de la federación haber conseguido estos rivales. A usted, Guillermo, que le gusta que le digan golazo, por su buen trabajo. Eso es lo que dijo Juan Reynoso. También alabó a la Federación Peruana de Fútbol, sino comentó en forma positiva la gestión del señor Lozano, porque dijo que jugar con selecciones asiáticas y de gran nivel le van a dar frutos a la selección peruana ya de cara a su clasificación, a su preparación para las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. El entrenador de la selección peruana se mostró muy satisfecho para poder enfrentar a selecciones mundialistas como Japón y Corea del Sur. Son las selecciones con las cuales vamos a disputar partidos amistosos próximamente en el mes de junio o julio. Y Juan Reynoso ya está viendo también las posibilidades de contar con nuevos jugadores para lo que va a significar el proceso clasificatorio, que va a ser muy duro, aunque tenemos la opción de tener 6 cupos ahora para el próximo Mundial. A nivel de Sudamérica va a haber 6 cupos, el 7º es de repechaje, entonces hay más posibilidades para que nuestra selección esté en la próxima contienda mundialística, pero todavía hay que jugarse los encuentros, porque igual como nosotros está pensando Paraguay, Colombia, que se ha quedado al margen, Chile, ¿no? El mismo Bolivia y Venezuela, ¿no? Están pensando igual, con todas esas posibilidades de clasificación, pero Perú en los 2 últimos mundiales ha quedado en el 4º lugar o 5º o 4º lugar en las clasificatorias. Entonces ahora tenemos pues la posibilidad de clasificación. Ayer, precisamente en declaraciones, el técnico Juan Reynoso se mostró bastante complacido luego de que se firmara o se confirmara los próximos amistosos de la selección peruana contra Japón y Corea del Sur. Estas selecciones asiáticas tuvieron sin duda un gran papel en el Mundial Qatar 2022 y se encuentran en buenas posiciones en el ranking FIFA. Por eso es que el técnico de la selección peruana manifestó su complacencia y agradecimiento también a la Federación Peruana, que lo lidera el señor Lozano, por conseguir este tipo de encuentro. 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24, vamos con más información deportiva. ¿Qué nos dice Chinchirico? Sí, continúa, nos dicen con la información deportiva, porque ya no tenemos informaciones, sí hay todavía informaciones. Guillermo está respirándonos la nuca. Vamos rapidísimo con más informaciones deportivas. Atención, amigos oyentes. Gian Ferrari, que es directivo del Universitario de Deportes, dice que Boys ha cumplido
el reglamento para jugar ante Universitario como local en el Monumental. Hay unos temas ahí con el cuadro del Sport Boys. Lo cierto es que dijeron que si se preguntan muchos, ¿no?, si es antirreglamentario que el Sport Boys sea local ante Universitario en el Monumental. Esto dicen las bases de la liga que sí podría ser. No tiene escenario el Sport Boys. ¿Puede creer, mi estimado Guillermo, usted que ha hecho en algún momento seguimiento al Sport Boys del Callao de lejos o de cerca, un cuadro histórico, pues, ¿no?, el Sport Boys del Callao? Muy emblemático. Claro. Y ahora no tiene escenario. Está en una crisis enorme el Sport ¿Qué Boys. pasa con el estadio Miguel Grau? Parece que entró en refacción, hay unos temas básicamente de mantenimiento, y entonces busca escenarios. Dijeron, oye, no tenemos cancha, ¿qué hacemos? Ya, jugaremos en el Monumental contra la U. O sea, de local va a ser en el estadio de su rival. Claro, y me parece, ¿sabes por dónde va esto? Porque parece que la U ya no le va a cobrar el alquiler del escenario, pues porque si quieres jugar en otro escenario tienes que alquilar un estadio. Entonces no hay plata pues en el Sport Boys, y han dicho, no importa, Universitario juega como local, pero no me cobres. Aquí está la situación del Sport Boys del Callao. Bueno, y a nivel mundial tenemos un monstruo en la delantera. Realmente este señor Erling Haaland es un jugador que ha marcado la diferencia en el Manchester City y tiene impresionantes números. Ayer, por ejemplo, Erling Haaland anotó en la goleada por 4-1 del Manchester City ante el Arsenal. El delantero noruego tiene 22 añitos, está rompiendo récords en el equipo dirigido por el Pep Guardiola. Parece que va a superar los 800 goles de Cristiano Ronaldo, de Messi. Tremendo goleador Erling Haaland, que ahora se ha soltado el cabello y está haciendo goles de otro Creo que planeta. tiene 22 añitos. Sí, 22 años. 22 tiene años. 33 goles en 29 partidos, más de un gol por partido. ¿Y cuánto mide este? 1.92. Casi de su tamaño. Me gana por unos centímetros. Unos centímetros nomás, ¿no? Son centímetros, no estoy hablando de metros. Pero creo que sí ya lo emparejó a nuestro colega Javier Chejia. Está por ahí en el tamaño. Ah, pero sí, ¿no? Parece que tiene imán en los pies este jugador. Muy bueno. En realidad es un monstruo en el ataque y tiene goles importantes. Por ejemplo, en la Champions League, que es una competencia muy dura. Ahí están los mejores equipos del mundo. Ya hizo 12 goles en 8 partidos. O sea, ni en Cristiano 8 son pesados. Pero este es bien menos ágil. troncos, ¿no? Sí. Claro, es Manchester City, 22 años, una edad pues, de vuelo, ¿no? Donde uno está en su mejor momento, ¿no? Tiene todavía para más. ¿Dónde jugó antes? Antes jugaba en el Borussia Dortmund, un equipo alemán. Después lo jalaron a Inglaterra, al Manchester, porque tenía condiciones, y ahora está de goleador. Un abrazo a Erling Haaland, que marca la diferencia en formación, y eso es importante. Viene desde el colegio, porque a este niño lo han visto de que tenía condiciones físicas y lo han ido llevando de a poco, ¿no? Entonces ya han dicho, tú vas a ser deportista, entonces te preparamos en este rubro, y naturalmente equipos hubieron, pues, ¿no? Para poder pagarle todo, y el resultado está allí. Ahora, a sus 22 años, es el mejor deportista de fútbol. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva. Nos quedó corto, todavía había información, pero bueno, mañana vamos a alcanzar la programación de la fecha 14 de la Liga 1 Betson 2022, donde su equipo, don Guillermo, está en primer lugar. Bueno, así es, amigos. Bueno, pues eso es, pero no es gratuito. Esto es un logro del esfuerzo. Si algo bueno quieres tener, tienes que sacrificarte, pues, ¿no? No, así es. La disciplina y sobre todo la honestidad son valores importantes para poder alcanzar el éxito. 8:29, punto final a la información deportiva, amigos. Los invitamos todavía a continuar con la programación de nuestra emisora Surfo y la Voz de Todos. Se viene más noticias con Willaricuy. Bien, amigos, así es. Bueno, acá tenemos, a ver, en el Facebook tenemos un mensaje que nos llega. Buen día, amigos de Radio Surfui. Continuando con la programación por el aniversario de Apurímac, hoy día se realizará el gran pasacalle institucional que se realizará por las diferentes calles de la provincia de Abancay, y de conformidad a la programación establecida por el aniversario de Apurímac. Va a haber bonitos escenarios, gente que va a poder, disfrutar de una bonita mañana, así que mucha suerte, amigos, en esta previa a los 150 años de creación política de nuestro departamento, hoy región de Apurímac, amigos. Así que
chaypin casi un maimancha por eso pues ya está más icona. Así que voy a hacer una para segunda y siempre recordándoles, amigos, atención, el Club Hípico de Chignahui está organizando esta gran carrera de caballos, Festival Hípico Interregional, el 30 de abril y el 1 de mayo, ¿ya? Entonces voy a hacer una para el Día del Trabajo, ya todos vayan alistando sus hermosos corceles para poder demostrar, ganar, amigos, atención. Entonces, en este gran concurso, en esta gran carrera de caballos, Festival Hípico Interregional en la comunidad de Chignahui, en la categoría cheros, la categoría A 400 metros, también categoría A 500 metros, categoría B 500 metros también. Entonces, amigos, voy a dejar una panegona chevanja, pasapos un ya está más segura. Muchísimas gracias, como siempre, a Javier Chejia, que rápidamente tiene que hacer otras actividades, a nuestra compañera Lisbeth Saldívar, también con las portadas, muy importante, y por supuesto a la Catedral del Deporte, amigos. Así que, amigos, voy a dejar una panegona, así de esta manera nos despedimos del informativo Huillarico y correspondiente a hoy día, atención, amigos, 27 de abril. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Pachamamanchis. Este sábado 29 de abril en Pachamamanchis conversaremos sobre siembra y cosecha de